El señor presidente de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, ALMG, licenciado Manuel Rachuleo Ambrosio, expuso la situación, los avances y desafíos en el ámbito de la promoción y desarrollo de los idiomas mayas, xinca y garífuna en Guatemala, ante la Organización de las Naciones Unidas durante el desarrollo del 16º periodo de sesiones del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, celebrado en Ginebra, Suiza, del 17 al 21 de julio del presente año. Respetuosamente exhortamos a la Organización de las Naciones Unidas a mantener y fortalecer los esfuerzos para la revitalización de los idiomas indígenas, porque son el resguardo de la sabiduría ancestral. Esperamos que nazcan más hermanas academias de las lenguas indígenas en todo el mundo y en la tierra del Popol Vuh el nacimiento pronto de las academias de la lengua xinca y garífuna. Destacó la construcción del Plan de Acción Nacional del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas Guatemala 2022-2032. Asimismo, la priorización y determinación por parte del Gabinete Específico de Desarrollo Social para la formulación e implementación de planes institucionales en el marco del decenio de las entidades que conforman dicho gabinete, en coordinación con la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, puntualizó el presidente en su intervención ante el Honorable Comité y ante los representantes de los pueblos indígenas del mundo presentes en la sesión. Asimismo, la señora embajadora Ángela María Chávez Vieti, representante permanente de Guatemala, subrayó: es un honor que, por segundo año consecutivo, Guatemala tenga el privilegio de formar parte del grupo de panelistas. Felicito a los miembros del mecanismo de expertos por su labor y a los panelistas que me acompañan en este diálogo, que considero es de vital importancia y de trascendencia para los pueblos indígenas de todas las regiones. Está representada la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala, que tiene como finalidad promover el conocimiento y difusión de los idiomas mayas. La importancia para mi país en cuanto a la participación en estos paneles y foros va más allá de un discurso. Finalizó reiterando que Guatemala continuará respaldando y apoyando a los pueblos indígenas para que fortalezca su participación, destacó la señora embajadora. El presidente de la Academia de las Lenguas Mayas de Guatemala también sostuvo diversas reuniones de coordinación con delegaciones de otros pueblos indígenas del mundo, con miras a la concreción de los objetivos del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas.